Buenos días, compañeros. Nosotras somos el equipo número 1 y estamos conformadas por Susan, Daniela, Brenda y yo, Marifer, y vamos a hablarles sobre el mundo islámico. Cuando hablamos de mundo islámico hacemos referencia al conjunto de musulmanes y por lo tanto este concepto comprende a todos aquellos países y comunidades que tienen como religión mayoritaria el Islam. Puesto que los árabes constituyen solo una parte del mundo islámico, los conceptos de musulmán y árabe no son intercambiables ni equivalentes. En tanto, musulmán hace referencia a todo aquel que cree y practica el Islam, que es la religión revelada por Alá al profeta Mahoma. Árabe se utiliza para designar a los habitantes de los países árabes. Ahora hablaremos un poco de religión. El cuerpo doctrinario del Islam está contenido en diferentes libros sagrados. El Corán y los 5 preceptos es la parte obligatoria para todo musulmán, pues cualquiera que sea el país, la etnia o la cultura propia de cada musulmán, el Corán es el libro sagrado por excelencia, que está llamado a respetar y a acatar. Ningún musulmán cuestiona el libro, considerado como la revelación de Alá por intermedio del arcángel Gabriel al profeta Mahoma. Del mismo y de manera igualmente obligatoria se derivan los 5 preceptos que cada fiel debe de respetar en su vida. El primer precepto es la profesión de la fe. Para entrar en el Islam, la persona debe recitar la profesión de fe en lengua árabe, que dice lo siguiente: doy fe de que no hay más divinidad que Dios y Muhammad es el mensajero de Dios. El segundo precepto es la oración. El musulmán piadoso debe de recitar 5 oraciones al día: al alba, al mediodía, por la tarde, al terminar el día y por la noche. La oración consiste en la recitación de determinadas fórmulas y versículos del Corán en lengua árabe, acompañada de una serie de inclinaciones. El precepto número 3 es la limosna. Los musulmanes deben de dar cada año una limosna a las personas más pobres de su comunidad, empezando por familiares y vecinos. La limosna puede hacerse en dinero o en especie. El cuarto precepto es el ayuno. El ayuno se recomienda durante otros momentos del año, pero es durante el mes de Ramadán, que es el noveno en el calendario musulmán lunar, que es estrictamente obligatorio para todo aquel que pueda realizarlo. El precepto número 5 es la peregrinación a la Meca. Cada musulmán debe realizarla al menos una vez en su vida y se hace durante el último mes del calendario musulmán. Por otra parte, también está la Sunna, que esta es la colección de dichos y hechos atribuidos al profeta Mahoma y transmitidos en forma oral por sus discípulos. Fueron recogidos en 6 colecciones que forman la Sunna y son la segunda fuente de la ley islámica tras la primera, que es el Corán. También se encuentran otros libros y tratados canónicos. Es importante hacer notar estas diferencias. Por ejemplo, primero, el Islam es la religión monoteísta practicada por los musulmanes. Su Dios es Alá, su profeta es Mahoma y el Corán es su libro sagrado. En cuestión a lo que es un islamista, significa que es aquella persona partidaria del integrismo musulmán y de todo lo relativo a este. A pesar de tener la misma raíz etimológica, no debemos confundir la palabra islamista con las personas practicantes del Islam, que son las denominadas musulmanes. En cuestión al islamismo se refiere a dos significados. Número 1, a las creencias y preceptos de la religión antes descrita, y número 2 es la ideología que subyace al fundamento islámico. Para definir islamismo radical, este se refiere a la ideología política proclamada por los yihadistas, que es a su vez un término occidental que se refiere a la tendencia ideológica radical que apoya la guerra santa y el uso de prácticas radicales como el terrorismo. Y en cuestión al Estado Islámico, el Estado Islámico es un grupo extremista que busca instaurar un califato, es decir, un sistema de gobierno basado en la ley islámica y que opera principalmente en Irak y en Siria. El islamismo pretende buscar en la religión, el Islam, una respuesta política a los problemas de la sociedad y lo hace en dos distintos grados. Uno, desde el islamismo moderado, como podría ser el caso del Partido Justicia y Desarrollo AKP de Recep Tayyip Erdogan en Turquía, y también desde el islamismo radical de los talibanes en Afganistán, que postulan un Estado donde religión y poder se funden hasta el punto de utilizar la ley islámica como marco regulador de la política, la economía, la cultura y la sociedad. Algunas de las posiciones más extremas se han teñido de fanatismo
y han estado encaminadas por el sendero de la violencia. Un ejemplo bastante llamativo, o quizás el más llamativo, es el terrorismo internacional de carácter islamista. Ahora les voy a hablar un poco sobre la historia del mundo islámico. El islamismo surge a principios del siglo XX como vía para hacer frente al colonialismo occidental y su influencia, así como al laicismo y la occidentalización propugnada por Mustafa Kemal Atatürk, padre de la Turquía, quien suprimió el califato tras la caída del Imperio Otomano. El primer movimiento islamista fue por los hermanos musulmanes en Egipto en 1928 y consiste en que iban a reclamar para el país un marco legal basado en el Corán. En Egipto, el ideólogo islamista de los hermanos musulmanes, Sayed Qutb, y otros muchos correligionarios serían encarcelados. Estas posturas de Qutb evolucionarán hacia el extremismo, concibiendo las sociedades musulmanas como sumidas en la ignorancia preislámica, considerando como legítimos solo los estados teocráticos y defendiendo la yihad para lograrlo. El siguiente acontecimiento importante que forma parte de la historia del Islam fue la fundación del wahabismo. Esta surge en el siglo XVIII por Muhammad ibn Abd al-Wahhab y se convertirá en la creencia oficial de Arabia Saudí desde el siglo XIX de la mano de la dinastía saudí, y su ideario regirá las vidas de los saudíes e intentarán extenderse por el mundo musulmán gracias a los beneficios económicos de la explotación del petróleo. El régimen, sin embargo, empezará a cuestionarse desde dentro y desde el propio mundo islamista, entre otras cuestiones, por la laxa actitud de sus dirigentes a la hora de seguir con rigor el Islam y por su visible convivencia o complicidad con lo occidental. Y ya por último, otro acontecimiento relevante de la historia es la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990. Esta representaría la radicalización y posterior toma de protagonismo del minoritario islamismo más extremista y violento. Ante la amenaza iraquí, Arabia Saudí decidiría optar por la ayuda estadounidense y permitir la entrada en sus fronteras de tropas de este país. La presencia occidental en el país de los lugares sagrados, como la Meca y Medina, enervarían a los islamistas mujahidín, entre ellos Osama Bin Laden, a la postre integrante multimillonario de la familia saudí, que veía con displicencia tanto la corrupción moral en la dinastía como su cercanía a Estados Unidos, y que era partidario de la yihad en su sentido militar para expandir el islamismo contra los gobiernos que consideraba infieles, objetivo del que nacería Al-Qaeda, autor de los atentados que han globalizado la violencia de carácter islamista. Ahora vamos a hablarles sobre los principales conflictos. Primero, la primavera árabe. Estas protestas surgen a partir de 2010 hasta el 2012 y consisten en una serie de manifestaciones populares en clamor de, según los manifestantes, la democracia y los derechos sociales organizada por la población. Miles de tunecinos se rebelaron contra las malas condiciones a las que el país estaba sometido y esto ocasionó un efecto dominó en las demás naciones árabes. El conflicto árabe-israelí se ha visto a lo largo de los años y vamos a abordar un poco de esto. Sin embargo, no vamos a abordarlo todo, ya que ya se ha visto en clases pasadas. Pues sabemos que es un conflicto donde se están disputando un territorio y los principales pues son los palestinos y los israelíes, como también se le conoce a este conflicto se da, o se podría decir que comienza después de la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto, ante la presión por establecer un Estado judío. El plan original era la partición del territorio controlado por la potencia europea entre judíos y palestinos. Y tras la fundación de Israel el 14 de mayo de 1948 se da lo que fue la primera guerra árabe-israelí. Aquí los países de Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron ese territorio. Fue la primera guerra árabe-israelí, como ya lo mencioné. Y eso también es conocido por los judíos como la Guerra de Independencia o de la Liberación. Seguida de esta se dio la Guerra de los 6 días. Aquí se da una victoria aplastante de Israel frente a la coalición árabe.
siendo así que Israel captura la Franja de Gaza y la península de Sinaí, a Egipto, Cisjordania, a Jordania, incluida Jerusalén Oriental, y los altos de Golan a Siria. Por último, el último conflicto árabe-israelí fue la guerra del Yom Kippur, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y le permitió al Cairo recuperar Sinaí, pero no Gaza, hasta después de 6 años. Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, un ejemplo seguido después por Jordania. Sin embargo, sabemos que pues el conflicto aún sigue un tanto presente. Bueno, como segundo punto de este conflicto, en el cual no nos vamos a meter tanto porque es muy extenso, están los principales puntos de conflicto. Estos pues son bastante. Sin embargo, hay algunas diferencias que para estos actores parecen irreconciliables, las cuales son las siguientes. Por una parte está Jerusalén, la cual es pues una ciudad sagrada tanto para judíos, musulmanes y cristianos. E Israel reclama soberanía sobre la ciudad y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967. Sin embargo, esto no es reconocido internacionalmente y de igual manera los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. En torno a las fronteras y terrenos, los palestinos demandan que su futuro estado sea conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, es decir, antes de la Guerra de los 6 días. Tenemos que recordar que Israel capturó algunos territorios de Egipto, Siria y Jordania, los cuales fueron la Franja de Gaza y la península de Sinaí en Egipto, Cisjordania en Jordania y los altos de Golan en Siria. Y esto es algo que Israel rechaza. Otro punto son los asentamientos, lo cual no puse en esta diapositiva, pero estas son viviendas ilegales que, de acuerdo al derecho institucional, están construidas por el gobierno israelí en territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967. En Cisjordania y Jerusalén Oriental hay 500,000 de colonos judíos. Por último están los refugiados palestinos. Y estos sostienen que los refugiados tienen el derecho de regresar a lo que hoy es Israel, pero para Israel abrir las puertas tendrían que destruir su identidad como Estado judío. Otro de los conflictos dentro de esta área es la guerra en Siria. Este ha sido pues, algo larga. Sin embargo, esta vez vamos a tratar una crisis que se dio a principios de año en la provincia de Idlib. Este conflicto se vio involucrado o envuelto por dos facetas, una civil y otra de poder. Idlib es una provincia siria que está en manos de una serie de grupos rebeldes. Y el papel de la provincia de Idlib es importante debido a que en esta región se dieron negociaciones de paz, después de que se terminara la guerra contra el Estado Islámico, y la victoria le permitió a Siria desplegar sus fuerzas en otros frentes. Estas batallas se resolverían mediante acuerdos de paz, y en dicho acuerdo el gobierno sirio permitiría que aquellos combatientes rebeldes que no estuvieran dispuestos a rendirse serían enviados junto a sus familias a la región de Idlib. Es por eso que Idlib se encuentra en manos de una serie de grupos rebeldes. Y hay dos elementos centrales que llevaron al estallido de esta crisis. En primera instancia está el acuerdo de Astana de 2017 y en segunda el acuerdo de Sachi en 2018. Con el acuerdo de Astana se buscaba el llegar al establecimiento de una zona de pacificación. Este fue un acuerdo alcanzado entre Rusia, Turquía e Irán, los miembros del grupo de Astana.
y esta era el establecimiento de una zona pacífica en la región de Idlib. El principal objetivo de implantación de este acuerdo era establecer 29 puestos de observación entre los países firmantes. 12 puestos estarían ubicados en el territorio rebelde bajo el control de Turquía y otros 16 en territorio gubernamental, con 10 bajo el control de Rusia y 7 bajo el control de Irán. Sin embargo, hubo violaciones a este acuerdo y esto provocó que la región colapsara. Esto provocó que la región colapsara y el acuerdo de Astana junto con ella en poco más de un año. Y el acuerdo de Sochi, fue firmado tras el fracaso del acuerdo de Astana, y este nuevo acuerdo solo se firmó entre Rusia y Turquía. Sin embargo, jamás se cumplió y poco después de la firma del acuerdo sería violado por grupos islamistas bombardeando posiciones del ejército sirio y lanzando ataques con drones a las bases aéreas rusas de Khmeimim. Debido a esto, se dio un fortalecimiento de la tensión en la región de Idlib. El 27 de febrero de 2020 se intensificaría después de que los integrantes de un grupo terrorista, Hayat Tahrir al-Sham, antiguo Frente al-Nusra, esto intentaría llevar a cabo una amplia ofensiva contra los puestos de las tropas del gobierno sirio. En respuesta, el ejército sirio contra los terroristas. La respuesta del ejército sirio contra estos terroristas afectó a militares turcos. Aquí murieron al menos 34 soldados y 30 resultaron heridos. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso explicó que los militares turcos se encontraban en formaciones de grupos terroristas. Ante esto, Ankara afirmó que Damasco pagaría un alto precio por un ataque traicionero. El fuego en la ciudad de Idlib se daría a la medianoche del 6 de marzo del 2020. Es cuando entra en vigor un acuerdo entre Turquía y Rusia. El objetivo es la reducción de la violencia en el noreste de Siria, la cual se encuentra duramente asolado por la guerra. Desde la barrera del despojo, los desplazados sirios miran con escepticismo este frágil alto al fuego, que ya antes se hizo y no se respetó este acuerdo. Sin embargo, esta crisis trajo consigo que miles de personas volvieran, muchas por segunda vez, a desplazarse de sus hogares. Y así como la guerra en Siria en su totalidad, que inició en 2011, ya ha dejado 5 millones de refugiados y más de 60,000 muertos. Conflicto entre sunitas y chiitas. La división se remonta al año 632 y a la muerte del profeta Mahoma, que derivó en una pugna por el derecho a liderar a los musulmanes, que en cierta forma continúa hasta el día de hoy. Y es que si bien ambas han coexistido por siglos compartiendo muchas creencias y prácticas, los sunitas y chiitas mantienen importantes diferencias en materia de doctrina, rituales, leyes, tecnologías y organización. El sistema económico está conformado por pilares. El primer pilar en el sistema económico islámico forma parte de la religión, tiene una relación completa con la creencia y el sharia. La sharia son las leyes islámicas. De la creencia también se deriva lo siguiente, que es la actitud económica en el Islam, que también es como la adoración, es decir, cuando el trabajo con una buena intención está ejecutado de acuerdo a lo permitido en las leyes, eso es lo que se considera adoración. El segundo pilar es el equilibrio entre el bienestar individual y el general. Dicen que es un sistema intermedio entre el capitalismo y el socialismo. Se respeta tanto el esfuerzo como el trabajo individual, pero cuando hay un choque entre el bienestar general y el bienestar individual y no hay una forma de salir de un
perjuicio se adelanta del bienestar general sobre el individual. El tercer equilibrio es entre lo espiritual y lo mundano, donde invita a que el hombre trabaje y produzca en esta vida, como también al mismo tiempo lo llama a buscar otra vida, que es lo que dice el Corán. La moralidad de la economía islámica se puede argumentar que la economía que existe en el Islam no llega a ser una teoría, ya que sigue siendo solamente un sistema moral que se entiende o es lo que se le ofrece a los creyentes, quienes es que le piden que lo sigan. En cambio, así como el Islam exhorta a la gente a ser tanto veraz, honesta, paciente y cordial, refrendándola a la falsedad y las peleas, de la misma manera también exhorta a ayudar al pobre, es decir, a no cometer injusticias, a no usurpar los derechos de otros y a no obtener dinero por medios ilegales. Así como se ha ordenado el ayuno, la oración y la peregrinación, también se ha prescrito el zakat como un acto meritorio compulsivo, tanto para implementar su política en ayuda al pobre. Ahora vamos a presentarles los siguientes mapas en donde podemos observar la población nacional de musulmanes demostradas en porcentaje, donde tenemos que en la zona de Medio Oriente es donde podemos encontrar alrededor del 86% o más personas que son musulmanes. En este siguiente mapa, que es del 2009, podemos observar la distribución de la población musulmana en el norte de África y en Medio Oriente. Y esto se demuestra por medio de 3 círculos, siendo el más chiquito el que se refiere a una cantidad de personas de 5 millones, el del medio de 25 millones y el más grande de 50 millones. Podemos darnos cuenta que el círculo más grande está representado en Egipto y los círculos más pequeños están en Qatar, en Kuwait, en Israel y en Omán, y en Sahara, donde se demuestra que nada más hay una población de 5 millones aproximadamente, las cuales son musulmanes. Y en las demás áreas, como Marruecos, Algeria, Libia, Sudán, Arabia Saudita, Yemen, son zonas que tienen el círculo mediano, que se refieren a que hay un aproximado de 25 millones de personas, obviamente por país, que son musulmanes. En este siguiente mapa podemos observar que ahora se habla sobre la población musulmana, pero en todo el mundo. Podemos darnos cuenta que los círculos en el continente americano son mucho más pequeños que en los otros continentes. Empezando por Norteamérica, podemos notar que la población musulmana es de 3.480.000 y en América Latina y el Caribe únicamente son de 840.000. Del otro lado del mundo podemos darnos cuenta que empiezan poco a poco a aumentar el tamaño de los círculos. Primero comenzamos con Europa, que podemos darnos cuenta que la población musulmana es de 43.490.000. Después, siguiendo con el aumento de tamaño de los círculos, en el sur de África podemos notar que la población musulmana es de 248.110.000. Después aumenta en el norte de África y Medio Oriente con 317.070.000. Y la zona en donde hay mayor cantidad de musulmanes, de población musulmana, es en Asia Pacífico con 985.530.000. Ahora tenemos el mapa en donde podemos notar los recursos naturales existentes en Medio Oriente y en el centro de Asia. Podemos darnos cuenta que lo que predomina es el petróleo y el gas natural. En otras zonas cuentan con recursos para la comida, para las joyas, para electrónicos, para la vestimenta, también minerales y metales preciosos. Esta zona es de bastante relevancia porque al contar con esta cantidad de recursos naturales y además de contar con la mayor cantidad de petróleo como su recurso natural principal, llama la atención de distintas potencias, no nada más que se encuentran alrededor de esta zona, sino también las que se encuentran
en el otro continente. Ahora hablaremos de la teoría del caos. Fueron los discípulos del filósofo Leo Strauss quienes interpretaron que para reconfigurar el mapa de un nuevo orden mundial donde Estados Unidos tendría el predominio hegemónico mundial, luego de la implosión de la Unión Soviética se podrían aplicar estrategias, doctrinas y modelos de caos. Entre los ideólogos de esos modelos se encuentran Leo Strauss, Steve Mann, Brzezinski y Thomas Barnett. Es entonces que Brzezinski sostiene la necesidad de incitar conflictos, violencia, crisis económicas y sociales con la finalidad de impulsar el acoso y derrocamiento de gobiernos no favorables a los intereses de Estados Unidos o, en su defecto, impulsar una fragmentación de ese territorio con el objeto de colocar gobiernos amigos en los espacios geográficos. Brzezinski propone la siguiente geoestrategia donde Medio Oriente está jugando un papel clave como peldaño hacia Eurasia, región que aseguraría la hegemonía total de Estados Unidos. La primera estrategia es fomentar el caos y la guerra en la región. La segunda es declarar la guerra contra el terrorismo y trasladar la carga a Rusia y a China, aprovechándolos en un conflicto sin esperanza en la región. Y la tercera estrategia es mantener o incluso aumentar su presencia militar bajo el pretexto de preservar la estabilidad en Medio Oriente. El planteamiento es simple: es necesario crear este caos social en los estados que condicionen o limiten la hegemonía de Estados Unidos, con el objetivo de crear un desorden de tal magnitud que nada pueda oponerse a la voluntad de la superpotencia, o sea, Estados Unidos.